Mal, gracias a Dios hemos podido resolver el tema. Me olvidé de un chiste donde tenemos conectores mágicos, ¿no? Aquí uno tiene que andar con todo tipo de conectores, pero más bien lo hemos resuelto con la computadorita. Pero bueno, independientemente de aquello, un anuncio comercial creo que es justo y necesario. Después de esto, los que deseen se van a ir al simulador. Hoy día vamos a tener una clase de simulación, ¿de acuerdo? Con el capitán Nelson. Les va a ayudar muchísimo, clasificación de los giróscopos. Y ahora lo que vamos a ver es sobre los tres instrumentos giroscópicos, qué características tienen los mismos, ¿sí? Vamos con el horizonte artificial. Yo, y saben que traje un modelito de avión, un A350, la tecnología que le hace la competencia al Boeing 787. ¿Sí? Entonces ya está por salir el 797, ¿sabían o no? Boeing 797. Entonces, ¿y por qué? Porque nos va a permitir un poco simular el tema de cuáles son las funciones de el horizonte artificial. Y si ustedes ven, precisamente esa es la razón del avión. Cuando hablamos, por ejemplo, de los tres movimientos que tiene una aeronave, estoy hablando de el cabeceo, un movimiento que la aeronave puede expresar en el eje lateral, ¿sí? Cuando sube, ascenso, cuando baja, descenso. Estoy hablando del cabeceo en el eje, repito, en el eje lateral. Hablamos de la guiñada como un movimiento de cambio de rumbo, y en el eje vertical, ¿correcto? La guiñada, cambio de rumbo, ese es el movimiento que tiene en el eje vertical. Y finalmente tenemos el alabeo en el eje longitudinal. Esos tres movimientos que tiene la aeronave nos va a permitir determinar cuál es la actitud del avión. Y digo actitud, ¿qué es lo que está haciendo el avión? A partir de los comandos de la tripulación. Si el avión sube, si el avión baja, si el avión está virando a la izquierda o a la derecha, finalmente si el avión está haciendo un alabeo. Ese es el objetivo ya de estos movimientos, y los instrumentos que vamos a analizar, y entre ellos el horizonte artificial, va a expresar aquello. Uno de estos movimientos va a visualizar, le va a generar la información a la tripulación de cuál es el movimiento en el cual está haciendo el avión a partir de los controles, repito, comandados por la tripulación. El instrumento que vamos a ver entonces, horizonte artificial, uno de los tantos de los tres que tiene el sistema giroscópico. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces algunas características de este indicador. Aquí vemos el instrumento en su parte interna, donde el giróscopo viene a ser el elemento sensor o el elemento detector, ¿correcto? Si yo hablo, por ejemplo, de cuáles son los cuatro elementos de un horizonte artificial, pues hablamos de que el elemento sensor es el giróscopo. Hemos hecho una clasificación de este giróscopo de acuerdo a varios parámetros. Una de ellas era precisamente bajo qué energía puede trabajar o hacer que el rotor gire a alta velocidad. Y habíamos hablado de tres energías: puede ser energía neumática, puede ser energía eléctrica, o finalmente lo que es la energía láser, que es lo más común hoy en día. Este avión A350 tiene giróscopos láser, ¿sí? Que es de tipo anillo, porque el láser está encapsulado en un anillo por donde circula el láser y hace que este rotor empiece a girar a la velocidad que necesita girar para que se cumpla el principio giroscópico. ¿Cuáles son las características entonces del giróscopo? Primero, que este giróscopo está conectado directamente a lo que es la carátula dividida
por un horizonte artificial cielo y tierra. No es así el avioncito en silueta, que es parte de la estructura. Este detalle, yo digo un detalle muy importante, porque todo el conjunto del giróscopo, con su, vamos a ver qué tipo de montaje tiene, si es universal, semi-universal, en fin, pero lo importante es de que el giróscopo está conectado, articulado mecánicamente con la esfera cielo-tierra, o con el horizonte artificial dividida por una línea entre lo que es el cielo y lo que representa la superficie de tierra. Primera característica. Otra de las características es precisamente que el giróscopo tiene un montaje universal, o de montaje universalmente. Eso implica que tiene las tres libertades. Eso implica que el giróscopo tiene tres gimbals, tres puntos de apoyo, ¿sí? Eso es lo que tiene precisamente el giróscopo, ¿ya? ¿Qué más? Es un giróscopo cuyo principio con el que trabaja es la rigidez. ¿Y qué entendemos por rigidez? Cuando el rotor, al girar a ciertas RPMs, hemos puesto un número, ¿de cuánto era? 8.000 a 15.000 RPMs. Entre esos parámetros tiene que girar el rotor para que se cumpla no solamente la rigidez, sino también la precesión. La rigidez consiste en que el avión puede estar haciendo un vuelo recto y nivelado, y cuando se cambia de plano de rotación, el avión puede ascender, el avión puede descender, el avión puede hacer un alabeo izquierda, derecha. ¿Qué pasa con el giróscopo? Se mantiene rígido. Al mantenerse rígido, estático en su posición, no en cuanto a rotación, obvio también se mantendrá rígido, sin movimiento, el globo. Lo que sí cambia, sí, es el avioncito en miniatura, de acuerdo a lo que haga el avión. Si asciende o desciende, en fin, y lo vamos a ver enseguida. Por eso partíamos inicialmente de que el giróscopo está conectado con la esfera o esa carátula cielo-tierra. Entonces, si el avión sube o baja, cielo-tierra, giróscopo, por este principio de la rigidez, se mantiene rígido, se mantiene en una posición. Lo que sí sube es el avioncito en silueta, porque es parte del instrumento y parte del avión. El avioncito en silueta va a subir, como que va a marcar cielo, ascenso. O cuando desciende, el avión desciende, el avioncito en silueta, que es la que está conectada con la estructura del instrumento, y la estructura del instrumento está conectado en el avión. Entonces, si el avión desciende, el avioncito en silueta mostrará o ubicará una posición a la altura de la tierra, descendiendo, indicándonos el descenso, la actitud de ascenso o descenso, que es un primer movimiento que controla el horizonte artificial, bajo un giróscopo, repito, de montaje universal, bajo un principio giroscópico como es la rigidez. ¿Qué más? El giróscopo tiene que girar a 15.000 RPMs. Claro, habíamos puesto nosotros un rango entre 8.000 y 15.000 RPMs que nos va a permitir, primero, que se cumpla el principio de la rigidez, porque uno de los factores, tanto en la rigidez como en la precesión, que son los dos principios giroscópicos que se aplican en los instrumentos, la rigidez y la precesión, uno de los factores comunes es la velocidad angular o la velocidad de rotación del rotor. Y tiene que cumplir un parámetro entre un mínimo de 8.000 y un máximo de 15.000 RPMs. Bueno, no pondremos máximo, porque al final eso lo define el fabricante, ¿de acuerdo? Que hay otros parámetros, radio de giro, masa de giro, etcétera, pero yo quiero destacar la rotación del giróscopo para que se cumpla este principio que es la rigidez. 15.000 RPM, por supuesto que es una velocidad extremadamente elevada y que el rotor tiene esa capacidad de hacerlo. Además, el giróscopo es impulsado, lo que decía,
por aire, por electricidad o por energía láser. Características del giróscopo: parte del horizonte artificial. Ahora bien, este giróscopo, en este momento que estamos observando, en la diapositiva vemos un instrumento donde va a alojar al giróscopo, donde va a generar un movimiento mecánico, de acuerdo a la posición del avión. Supongamos que el avión está en esta posición usando el gráfico. Panel. Es más, yo haría esta posición porque lo voy a ver al horizonte en la cabina. ¿Qué pasa si el avión empieza a ascender o descender? Cambia su plano de rotación. Al cambiar su plano de rotación, el giróscopo se mantiene rígido, se mantiene en una posición tal de que obviamente el que sube o baja va a ser el avioncito en silueta, y lo que tiende a mantenerse estático, y permítanme utilizar ese concepto, es el giróscopo que está rotando a 15.000 RPM conjuntamente el globo cielo-tierra. ¿Correcto? Entonces, esa es la configuración. ¿Qué otros elementos podemos destacar de este indicador? Puede ir a nuestro dedo. Esta es la rigidez, ¿sí? Esta es la rigidez. Y más o menos pasa esto. El giróscopo que tiene el horizonte artificial es de eje vertical. Entonces va a la posición más o menos en esta forma, cuando el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado. Pero cuando el avión está haciendo un ascenso, y esto es lo que pasa, fíjense con el tronco, fíjense con el rotor del giróscopo, se mantiene rígido, y en eso consiste la rigidez. O vámonos a la inversa, el avión está haciendo ahora un descenso, lo mismo, el giróscopo se mantiene rígido. A eso quiero llegar. ¿Cuál es el principio de la rigidez? Lo mismo, si el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado en este sentido y hace un alabeo a la derecha o a la izquierda, el giróscopo se mantiene rígido. Esa es la rigidez. Y este giróscopo de montaje universal con 3 gimbals, 3 libertades, está conectado ¿dónde? A la carátula del horizonte artificial. Cielo. Este avioncito en miniatura ya es parte de la estructura del instrumento, parte del avión. Y esto es lo que pasa. Y habíamos dicho que cuando se clasifica de acuerdo al eje que tiene, ¿cuál era el punto de referencia? El eje longitudinal del avión. Donde acá tenemos un eje longitudinal del avión, que es más o menos el criterio. Punto de referencia, eje longitudinal del avión. Ahora bien, ¿qué pasa si el avión, por ejemplo, realiza cualquier movimiento como este? Un cabeceo. Cabeceo, eje longitudinal verde, la línea verde. El avión está haciendo esta operación, ¿sí? Giróscopo rígido. Conjuntamente el giróscopo se mantiene la posición de cielo y tierra, pero lo que cambia de posición es el avión en silueta, ¿ya? Mostrándonos que el avión está haciendo un ascenso. Un ascenso. Ahora bien, no nos va a determinar el horizonte artificial, y esa es su virtud, si vale el término, cuál es la velocidad de ascenso. Porque la velocidad de ascenso lo voy a tener en otro instrumento que se llama climb. ¿Ya? ¿Cuántos pies por minuto, cuántos pies por segundo está ascendiendo mi avión? En este caso simplemente me dice cuántos grados cabeza arriba, ascenso, cuántos grados de descenso, grados, repito, nos dice los grados de ascenso y grados de descenso, nada más. ¿Correcto? Esa es la función del horizonte artificial. Primer movimiento que va a controlar el mismo. En este caso, vamos a ver más adelante respecto a la carátula, y la carátula está dividida de 5 en 5 grados, donde línea pequeña 5 grados, línea grande, y que está visualizado además el valor numérico,
10 grados. 10, 15, 20, 25 y hasta 30 grados. Pues en este caso nos está mostrando claramente 15 grados de ascenso. 15 grados, 10 más 5, 15 grados de ascenso. Analiza grados, 15 grados arriba. Esa es la función del horizonte artificial. ¿Correcto? Vemos otra acción. Y la otra acción es, repito, eje longitudinal del avión, verde. En este caso nos está marcando un descenso. Giróscopo rígido, cambia de posición el avioncito en silueta y aquí me está diciendo cuántos grados cabeza o morro abajo está de actitud de ascenso de la aeronave. En este caso, 20 grados de descenso. ¿Está bien? ¿Correcto? Esta es la función entonces del horizonte artificial. Primer movimiento, lo que es el cabeceo, eje lateral. Ahora, punto de referencia siempre, eje longitudinal. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con un banqueo o alabeo. Lo mismo, lo que podemos hacer nosotros ahora es, ya bajo este criterio, hay un alabeo del avión, ¿sí? En este caso, a la derecha. Entonces hay un alabeo que nos va a permitir determinar, fíjense, este es el movimiento del avión, marcado por el avioncito en silueta. El cielo y tierra, porque es parte del giróscopo, se mantiene rígido. Lo mismo para el lado izquierdo, ¿ya? El alabeo izquierda o alabeo derecha, que nos va a visualizar bajo este criterio. Banqueo o alabeo a la izquierda. ¿Cuántos grados? 30 grados. Segundo movimiento que registra el horizonte artificial, el alabeo, conocido también como banqueo. Ahora, eso se registra a partir de un radial en la parte superior del indicador. Es decir, que el horizonte artificial nos va a controlar dos movimientos, el cabeceo y el alabeo. Ambos movimientos, cabeceo y alabeo, en grados, nada más. Esa es su misión, ¿de acuerdo? Y es uno de los instrumentos más representativos de una presentación cualitativa, donde visualiza la información a partir de símbolos y gráficos, ¿de acuerdo? Bien. Acá lo que les decía, tengo un radial en la parte superior del instrumento, donde va a tener una graduación de 10 en 10. Aquí tengo 10, de 30 en 30, 60, 90 grados. A la izquierda, 30, 60, 90 grados a la derecha. Un radial que distribuye entonces y visualiza cuántos grados de alabeo está realizando la aeronave en el radial superior. Este radial, ¿ya? En cambio, en la graduación vertical al centro, cada 5 grados de ascenso o de descenso. Esa es la característica del instrumento como tal. Aquí tenemos lo que decíamos hace un momento. La escala va a estar en grados, marcándonos un ángulo de ascenso arriba, descenso abajo, o alabeo izquierda o alabeo derecha. Generalmente, esta escala central que vemos está grada cada 5 grados, ¿ya? En algunos casos directamente de 10 en 10 grados. Lo que sí es importante es como cualquier reloj. Si yo ya sé leer un reloj, yo al interpretar la numeración de esta escala vertical me voy a dar cuenta cuántos grados arriba, cuántos grados abajo. No siempre es de 5 en 5. Si bien hay una generalidad de instrumentos que trabajan con esa graduación, de 5 en 5 arriba, de 5 en 5 abajo, donde el número 10, 20, 30 se visualiza con número inclusive. ¿Sí? Este es el caso que estamos viendo. Una línea horizontal muy bien definida, de color blanco, que separa cielo y tierra, por eso el nombre de horizonte artificial. Representación del cielo la parte azul, representación de tierra la parte café. Tiene un botón de control
¿ya? O también conocido como botón de fijación del giróscopo. Este es un botón de tipo rotación izquierda-derecha y de tipo push-pull, jala, empuja. Jala para inhabilitar el giróscopo, empuja el botón para habilitar y conectar el giróscopo. ¿Cuándo debería estar correctamente funcionando el giróscopo? Con el botón adentro. ¿Para qué sirve la rotación izquierda-derecha? Para sincronizar el avioncito en silueta, tanto en la parte del horizonte artificial como tal, y también el poder sincronizar. Cuando el avión está totalmente parado, está estable en plataforma, el avioncito en silueta tiene que coincidir perfectamente en el horizonte. Aunque eso de la calibración del avión en silueta respecto al horizonte artificial depende mucho si el avión es de tren de aterrizaje de nariz o tren de aterrizaje de patín de cola. ¿Por qué? Porque cuando está estacionado en la plataforma, está parqueado el avión, si tiene tren de nariz va a tener una suerte de inclinación hacia arriba. Y si tiene patín de cola va a estar totalmente horizontal con respecto a la plataforma. Eso influye para poder sincronizar el avión